Repite conmigo: yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Muy bien, el tema de hoy se llama Papá no está. El libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento y está dividido en 4 capítulos. En los primeros 3 Dios está exhortando que la gente vuelva su corazón a Él en 3 áreas. El primer capítulo habla de volver nuestro corazón a Él en nuestra adoración. La adoración es sumamente importante, va más allá de levantar cánticos, esa es una herramienta solamente. La adoración tiene que ver con obediencia y también con el sentido de que nos da la identidad correcta. Cuando nosotros adoramos, descubrimos quién es Dios, y cuando descubrimos quién es Dios, descubrimos quiénes somos nosotros. Número 2, el segundo capítulo habla acerca de que volvamos nuestro corazón a Él en nuestra familia. Y hoy vamos a ver por qué, la importancia de esto. En ese tiempo de Malaquías, toda la sociedad estaba viviendo de una manera terrible por descuidar estas 3 áreas. El tercer capítulo habla de volver nuestro corazón a Él en nuestras finanzas, ¿de acuerdo? Diezmos y ofrendas. Entonces vuelve tu corazón a mí en tu adoración, vuelve tu corazón a mí en tu familia y vuelve tu corazón a mí en tus finanzas. El cuarto capítulo es Dios volviendo su corazón a sus hijos, pero hay un versículo en especial que lo quiero leer, está en Malaquías capítulo 4 versículo 6, ya es para finalizar, es el cierre del Antiguo Testamento y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero fíjate el orden que está poniendo: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El orden que da es volver el corazón de los padres a los hijos. Me llama la atención que el vocablo hebreo aquí para padres se refiere específicamente a los varones. Voy a darles datos estadísticos de qué sucede en la sociedad cuando hay ausencia del padre. Si me ponen la primera slide, por favor. Vamos a ver que la ausencia de padres, les voy a dar algunos datos de aquí de México, también de América Latina. Hay en nuestro país, de cada 10 hogares, hay en 4 hogares padres ausentes. O sea, el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares mexicanos. 4 de cada 10. En el año 1995 eran nomás 3, se ha ido incrementando y se cree que para finalizar el 2020 sea el 50% de la población. Quiere decir que se está llegando al punto de que más de la mitad de la población está creciendo en un hogar ausente de papá. 33 de cada 100 mujeres son madres solteras. 33 de cada 100 en nuestro país hoy en día. 1.6 millones de menores están en situación de orfandad, de los que se han detectado. 1.6. Entonces, vamos a ver los efectos colaterales, si me ponen la siguiente slide. Los efectos colaterales de la ausencia de papá. México ocupa el segundo lugar en niños abandonados en América Latina con 1.6 millones, después de Brasil, que tiene 3.7 millones de niños abandonados con ausencia de padre. Niños recién nacidos hasta los 4 años son abandonados en los siguientes lugares: en iglesias, baños públicos, en basureros, botes de basura, y otros sitios. Las causas que consideran es porque padres emigran, por el crimen organizado y también por lo que es abandono, abandono en general. Esto es, tuvieron relaciones unos jóvenes, no lo tenían planeado, no se quiere hacer responsable el chico y simplemente se desaparece. ¿De acuerdo? La población abandonada llega a tener un promedio de vida de 25 años.
Vean esto. Y su destino, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el efecto colateral de la ausencia de padres? Llega a ser la explotación infantil, drogadicción, pornografía, delincuencia o simplemente la muerte. Ahora, faltan datos estadísticos en nuestro país, pero por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que se maneja siempre con estadísticas, de todos los reclusos que tienen, de todas las personas que están en la cárcel, el 90% son varones. Y de ese 90%, el 75% de los delincuentes crecieron con la ausencia de papá. 8 de cada 10 violadores en Estados Unidos no creció con su papá. Espero despertar conciencia de que el efecto de los daños colaterales que se tiene por ausencia de padre es más de lo que nos imaginamos. Y hoy en día la gente se está dejando arrastrar por abrazar vientos de ideologías como que no debe de haber género. Por supuesto que hay un género, hay masculino y femenino, punto. Y la familia es un diseño. Respetamos mucho las preferencias que tenga cada quien, pero diseño gobierna. No sé si me doy a entender. Ahorita las ideologías de que no importa que tengas o 2 papás, o 3 mamás, o 4 mamás, todo esto está afectando. Hay un efecto de daños colaterales por la ausencia del padre. Y creo que Dios nos está impulsando. Hemos estado hablando últimamente acerca de generaciones y de legados. Y yo reconozco que es una labor titánica. Conocemos mamás solteras, mis respetos para ellas. Tienen una fuerza impresionante y han hecho un papel sumamente buenísimo. Sin embargo, sí hay un efecto cuando hay una ausencia de padre. Ahora, tú puedes decir, es que mi papá me abandonó, ¿qué hago? En Restaurando tu Vida tenemos excelentes modelos de papás. Y esto quiere decir que no importa que no tengas a tu papá físico. Aquí hay modelos de papás o de paternidad de los cuales son excelentes. ¿Me explico? Ahora, vamos a ver un caso, la importancia de la figura paterna, el papel que juega siempre en la toma de decisiones de nuestros hijos, porque hoy lo que decidamos es lo que van a estar viviendo nuestras siguientes generaciones. ¿Están aquí? Sí. Ok, ¿recuerdan el pasaje del hijo pródigo? En ese pasaje que viene en Lucas capítulo 15, encontramos que un padre tiene 2 hijos. Y el hijo menor le pide la herencia, se va lejos, vive perdidamente, malgastando todo. Pero llega un momento en su vida que dice, ¿cómo? Porque terminó en una granja de cerdos. Dice, ¿qué hago yo aquí en una granja de cerdos? Siendo que en el palacio de mi papá hay abundancia de pan, hay abundancia de comida, ¿qué ando haciendo aquí? Entonces el chico tiene un arrepentimiento y va y busca al padre. A mí lo que me sorprende es la actitud que tiene el papá de cómo lo recibió. No le echó en cara lo que había hecho por la actitud de arrepentimiento que había mostrado el chico, sino que cuando lo vio, lo abrazó, lo acogió, lo besó y lo reintegró. Hay un versículo aquí muy interesante que se los quiero leer. Está ahí en Lucas capítulo 15 en el mismo pasaje, que no había puesto atención en él, y dice en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vean lo que dice el versículo 22, esto es sumamente impresionante. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle y pongan el anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ahora, no había puesto atención en lo siguiente. No sé si está aquí ya la siguiente slide, lo que vamos a ver, compasión y confrontación. Cuando dice el padre a los siervos, saquen el mejor vestido y demás, está revelando algo en su corazón este papá. ¿Qué está revelando? El padre quiere que la sociedad
participe en la reintegración de su hijo. Nuevamente, el papá está esperando que la sociedad o la comunidad estemos colaborando en la reinserción o en la restauración del hijo. ¿Cuántas veces no juzgamos por una situación que se está dando? Y hablar y juzgar es muy fácil, pero el ser parte para la reintegración, casi nadie le entra. Y si nosotros estamos reflejando el modelo de cómo se vive en el cielo, cada papá quisiéramos que aunque nuestros hijos tengan tropiezos, podamos contar con el apoyo de toda nuestra familia, de toda nuestra comunidad, para que nuestros hijos recuerden quiénes son, porque es lo que hizo el padre cuando le pone vestido, cuando le pone anillo. Lo que hizo es recordarle cuál es su identidad y al palacio al que pertenece. Lo abraza y lo besa, lejos de levantar un juicio. ¿Sí están aquí? En lugar de castigo, lo recibe con fiesta y música. Vean nomás. Ahora, vamos a ir un poquito más adentro, porque llega un momento que están en plena fiesta. Está en la Biblia. Tenían pachanga. Uy, la fiesta es del diablo. Estamos viendo la Biblia, ¿de acuerdo? Había música, había baile, había fiesta. Y el hijo mayor se entera. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? Se alegró. ¡Ay, qué bueno que mi hermano regresó! Y la familia se vuelve a unir. ¿Fue la actitud del hermano mayor? No, no quería entrar. ¿Por qué? Empezó a reclamar al padre. Ni siquiera lo llamó hermano. Tu hijo, que malgastó todo con rameras. Una de dos. Si estaba tan lejos el muchacho, porque el muchacho, ¿dónde estaba? Atendiendo un hato de cerdos. Los judíos no comen cerdo, entonces estaba fuera de los contornos de Jerusalén, no sé si me explico. ¿Y cómo sabía el hermano mayor dónde andaba y con quién estaba gastando el dinero? O andaba pensando en muchachas, o número dos, se enteraba de lo que estaba haciendo el hermano, pero no hizo nada para que se restaurara su hermano. Solamente criticó. Entonces, criticar algo por lo que no estamos dispuestos a solucionar es muy fácil, ¿verdad? El padre lo confronta. ¿Para qué? Para conectarlos nuevamente, pues también era responsabilidad del hermano mayor la restauración de su hermano menor en la familia. Ojo, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿No decimos que somos una familia aquí en Restaurando Tu Vida? Pero no solamente la familia de Restaurando Tu Vida. Hay otras congregaciones hermanas donde también somos una gran familia, ¿no es así? Yo les pregunto, ¿cuántos son papás aquí? Okay. Puede decir, no, es que mi hijo no hace nada malo, mi hija no hace nada malo. Está bien, qué bueno. Pero si llega el momento que tropieza, ¿qué esperaríamos? ¿Que la misma familia juzgara, señalara y criticara? Porque eso es muy fácil. Es muy fácil decir, ese muchacho lo que se merece es que lo reprendan seriamente, ¿verdad? ¿O esperaríamos de toda la comunidad que participáramos en la reintegración de nuestros hijos cuando se vuelve a casa? Entonces, ¿por qué no fue el papá a buscarlo? Y yo lo había explicado, todos por diseño estamos buscando paternidad, todos volvemos al Padre, ¿de acuerdo? Pero hay un acto que hace el papá, que es un acto de fe, que hay que resaltar. Cuando le dice a los siervos, pónganle el mejor vestido, anillo en su dedo, calzado en sus pies. Yo sé que le estaba recordando la identidad de quién era el chico y lo estaba reintegrando otra vez al palacio, donde estaba haciendo partícipe a toda la comunidad. Y dice algo más, y traigan el becerro gordo. No dijo, de todos los becerros, vean cuál está más gordo y tráiganlo.
¿Por qué dice traigan el becerro gordo? Porque el papá estaba esperando y tenía fe en su corazón que en algún momento su hijo iba a regresar a casa. Y esa es la fe que debemos de tener nosotros también. Que aunque anden en malos pasos, que creamos que nuestros hijos van a regresar a casa. Y para eso se necesitan actos proféticos o actos de fe. No sé si me doy a entender. No sé cuánto tiempo el papá por años había engordado un becerro y les dijo, no me lo toquen, no me lo toquen, tengo un plan con este. Con este becerro lo vamos a engordar para una ocasión especial. Él sabía, va a regresar mi hijo, un día va a regresar mi hijo. Y nosotros creo que también debemos de tener actos proféticos en nuestra vida. Yo recuerdo cuando la casa donde ahorita vivimos, pues para mí era así como que, la veía como casi imposible, ¿no?, de comprar. Pero Ale, mi esposa, tenía unos actos de fe. No tenía que pasar por ahí y siempre pasaba por ahí. Está aquí, gracias Dios, porque aquí nos tiene nuestra casa. Y luego la casa muestra. ¿Sabes cuántas veces me hizo ir a la casa muestra? Mis pisadas ya estaban marcadas ahí. Ya después de 14, 15 veces le dije, Ale, es que ya la he visto, pero no sé si me doy a entender. Ella estaba haciendo actos proféticos. Iba una vez y otra vez y otra vez. Y creo que es algo que debemos de hacer. Que nuestras vidas realmente estén reflejando un acto profético de lo que estamos creyendo. ¿Me explico? Por ejemplo, si le dan la noticia de que no puedes tener bebés, bueno, eso dice la ciencia, pero dice la palabra de Dios que en su pueblo no hay estéril. ¿Y por qué no ir a ver cunas? ¿Por qué no ir planeando el nombre del bebé? ¿Por qué no ir a comprar chambritas? ¿Me explico? Un acto de fe que realmente demuestra que estamos creyendo que lo que parece imposible para Dios es posible. Ahora, hay algo interesante porque el padre, me pregunto, ¿por qué el padre lo recibió con un abrazo y con un beso? La finalidad del padre no era que regresara al palacio. Esa era la consecuencia. La finalidad del padre es que tuviera un arrepentimiento genuino. ¿En qué momento? Cuando el chico dijo, Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando hay un arrepentimiento genuino es cuando se manifiesta la gracia. Te lo quiero mostrar de esta manera. En Romanos capítulo 2, versículo 4, en Nueva Traducción Viviente dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Vean qué hermoso lo dice. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Me pongo a pensar en esto y digo, sí, Señor, de veras, ¿cómo me tienes paciencia? ¿Qué paciencia la tuya? Ni yo me aguanto a veces. Dice, ¿acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios, vea esto, es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Por qué manifestó amor? ¿Por qué manifestó compasión el Padre? Porque la bondad de Dios conduce al arrepentimiento y esto es lo que produce restauración. Ojo, sin arrepentimiento no hay restauración. La manifestación de amor, porque siempre hablamos de la compasión, de la manifestación de amor, que es muy válida, siempre y cuando lo anteceda un arrepentimiento genuino. Porque mientras no haya un arrepentimiento genuino, no se va a poder manifestar una restauración. ¿Por qué? Porque cuando uno confiesa su pecado, la confesión de pecado es primordial en el proceso de restauración porque es el catalizador de la gracia. ¿Cómo así? En 1 de Juan capítulo 1 versículos 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante
La confesión de pecado es manifestación también de un arrepentimiento genuino. Mientras queramos guardar algo, va a estar estorbando. Pero aquí lo que nos está diciendo Santiago es que es necesario que lo reconozcas a través de la confesión del mismo. ¿Qué hizo el chico? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vean por dónde andaba. Hasta que hay una humillación, la gracia se manifiesta a favor. La confesión del pecado es necesaria para que se pueda manifestar la gracia, porque la confesión del pecado es el catalizador de la manifestación de la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 veces que salió el padre del palacio. En 2 ocasiones salió. Primeramente, para mostrar compasión a su hijo, ojo, arrepentido. Era la finalidad del padre. El que entrara en el palacio iba a ser la consecuencia, porque tenemos el otro hijo, el hijo mayor, que supuestamente estaba cerca del palacio, pero su corazón estaba lejos de él. No sé si me doy a entender. 2 ocasiones el padre sale del palacio. Una, para mostrar compasión a su hijo que arrepentido había regresado al padre. Y la otra ocasión que sale al campo es para reprender al hijo mayor por su conducta arrogante y soberbia. Este es tu hijo, yo tanto que te he servido y no me has dado ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Ese estaba peor, porque creía que por lo que hacía le daba derecho a lo que el padre tenía. Y el padre lo que le dijo es: hijo, tú siempre has estado conmigo. Tú no tienes que pedirme nada porque todo lo mío es tuyo. Y lo que yo le estoy dando a tu hermano no va a mermar en nada lo que tengo para ti. Entonces, la primera vez sale el padre para dar la bienvenida a su hijo arrepentido. Y la segunda, para confrontar la actitud de su hijo arrogante. Entonces, ¿qué concluyó? Un padre sabio sabe a quién confrontar y a quién perdonar. Repito, un padre sabio sabe a quién confrontar y a quién perdonar. Manifestó compasión cuando hubo un arrepentimiento genuino, pero cuando había arrogancia en el corazón, era necesario confrontar. Confrontar es necesario. Compasión está muy bien, pero no es suficiente. ¿Me están escuchando? Porque manifestación de amor, también dicen Hebreos, que el que no corrige a su hijo, a ver si traigo aquí la cita, ¿sabes cómo lo considera? Como un bastardo. Así dice. Darle todo a los hijos y que ellos no sean confrontados, eso no es muestra de amor. Dice que el que ama a su hijo lo corrige, porque si no lo corrige o si no lo disciplina, es como si fuera un bastardo. No recuerdo en qué parte de Hebreos 12:8. Hebreos 12:8. Ahora, veamos un caso, el caso de David. Este caso me llamó mucho la atención. David, el rey David, realmente yo lo he admirado siempre y para mí es una figura. Sin embargo, como todo ser humano, hubo áreas de oportunidad y una de ellas fue la paternidad de David. Pon atención con esto. David tuvo 7 u 8 esposas y concubinas. De sus esposas tuvo hijos e hijas. El hijo mayor se llamó Amnón. Y Amnón tenía una media hermana que se llamaba Tamar. Tamar era la hija del rey que las
doncellas que mantenían su virginidad utilizaban una túnica especial y se guardaban para el momento de su matrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, Amnón tuvo una pasión enfermiza por su media hermana y quería estar con ella. Entonces le confesó eso a un primo, y el primo, que era muy astuto, le dijo: bueno, pues yo te voy a dar un tip. Hazte el enfermo y pídele a tu papá el rey que mande a tu hermana Tamar a que te sirva comida, y aquí la seduces. Y así lo hizo. Convence al papá de que estaba enfermo, fingió estar enfermo y le dijo: ¿por qué no me mandas, papá, a mi hermana Tamar? Ahora, Amnón era el mayor, ten en cuenta esto. Era el mayor, ¿de acuerdo? Cuando llega Tamar, le comienza a preparar la comida. Y cuando le va a servir, le dice él a los sirvientes que se salgan de su recámara, y viola a su hermana. Su hermana le decía: ¿por qué vas a hacer esto? O sea, no cometas tal vileza conmigo. Tu nombre va a estar mal y también a mí me vas a echar a perder la vida. ¿Por qué no me pides en matrimonio a mi padre y hacemos las cosas como deben de ser? Y él no le hizo caso, la viola, y cuando la viola, ¿qué crees? La menosprecia. Y ella le decía: ¿qué has cometido? Cásate conmigo. Y él le dice: no me voy a casar contigo, eres una tal por cual. Y le manda a un oficial que la saque. Ella sale, rompe sus vestiduras en señal de luto, se pone ceniza, y ella llega con su hermano Absalón. Absalón y Tamar eran hermanos, o sea, hijos de la misma mamá, medios hermanos de Amnón. ¿Me va siguiendo? Absalón, cuando se da cuenta de esto, realmente su corazón se llenó de odio para con su hermano por lo que le había hecho a su hermana. Pero lo que más le dolió es ver que su papá no hizo nada, porque dice en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho, dice, pero no hizo nada. Los rollos que encontraron en el Mar Muerto, la versión que viene ahí dice: pero no castigó a su hijo Amnón por ser su hijo mayor. Quiere decir que el rey David supo lo que había hecho su hijo el mayor, pero no lo confrontó. Ahora vamos a ver en qué desencadena todo esto. Esto es muy interesante, porque después de 2 años, lo que hace Absalón, vean lo que significa Absalón. Absalón viene de Abba, Shalom, que significa mi papá es mi paz. Abba, papá, Shalom, paz, ¿de acuerdo? Entonces, él esperaba que su padre realmente ejerciera justicia y que confrontara a su hijo mayor, pero no lo hizo. Solamente dijo que se enojó, pero no hizo nada porque era el mayor. Llena su corazón de odio. Después de 2 años, fíjense lo que estuvo maquinando. Hace un banquete donde manda llamar a todos sus hermanos, medios hermanos, y tenía preparado para que sus hombres mataran a Amnón. Cuando mata a Amnón, su hermano huye del país y se refugia, y no regresa a Jerusalén hasta que un hombre, a través de una estrategia, convence a David de que permita que su hijo Absalón regresara a casa. Después de años, regresa a casa, pero con esta condición: va a regresar a Absalón a su casa, pero no va a entrar en el palacio del rey. El papá rechazando a su hijo Absalón. Ahora, ¿me va siguiendo todo esto? Lo que había guardado en su corazón. Primero, ve que su papá no ejerce confrontación con su hermano mayor. Número 2, no lo quería ver. Cuando lo manda a traer, no le permite entrar en el palacio. Siempre David recibía gente en el palacio para atender sus asuntos personales, pero a su hijo no. Tardó 4 años, señores, 4 años para tener una audiencia con su papá. 4 años con su padre, una audiencia. Entonces todo esto fue cargando a Absalón en su corazón. De hecho, él tuvo una hija, y ¿sabes cómo le puso a su hija? Tamar.
el nombre de su hermana, la cual toda su vida dice que vivió triste por la vileza que había cometido su hermano sobre ella. O sea, no se pudo recuperar. Señal de que David tampoco hizo nada por la restauración de su hija Tamar. ¿Me va siguiendo? Llega un momento que Absalón se pone en la puerta del palacio y todas las personas que venían a atender asuntos con su papá, él les decía, ¿de dónde vienes? No, pues de tal lugar. ¿Y qué asunto traes? Tal. Mira, mi papá está muy ocupado, yo lo voy a atender. Y él les empezaba a resolver los problemas. Esto es, usurpó la autoridad de su padre por lo que estaba guardando en su corazón. Pero estoy rascando, hurgando lo más profundo del corazón. No sé si me explico. Y lo que hizo fue ganarse el corazón del pueblo para autoproclamarse rey. Cuando se gana el corazón de la gente y se autoproclama rey, ¿sabes cuál fue el primer acto que hizo Absalón como rey? Tomó 10 de las concubinas de su padre y en la azotea del palacio montaron una carpa donde delante de todo Israel las violó. Manifestando lo que había en su corazón, mandándole un mensaje a su papá. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando mi hermana fue violada y no hiciste nada para confrontar a tu hijo mayor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David no confrontó a su hijo? Vamos a los antecedentes, porque recuerda que estamos viendo generaciones. David escribió en uno de sus salmos, en pecado me concibió mi madre. ¿Cuántos sabían aquí que David no era hijo legítimo de su papá como todos sus hermanos? Por eso cuando el profeta fue a ungir como rey, le decía, ¿no tienes otro hijo? ¿No tienes otro hijo? ¿No tienes otro hijo? Porque no era su hijo legítimo. Hasta que ya habían pasado todos los medios hermanos, dijo, hay un muchacho que me está cuidando el rebaño allá. ¿Qué quiere decir? No tenía una comunión con ese padre. ¿Me estás oyendo? Y cuando llega al palacio de Saúl, Saúl fue su figura como padre espiritual. ¿Qué hizo Saúl? Lo persiguió de muerte. ¿Cuántas veces no hemos visto casos donde algunos chicos o algunas chicas, en base a la experiencia que tuvieron en casa, odian tanto eso que hacen totalmente lo contrario? Primero, David, no sé si conoció o no a su padre biológico, pero el que era el padrastro, pues no tenía una comunión con él, y al que consideraba como padre espiritual, lo persiguió de muerte. Por eso tanta violencia que vio David traía los patrones y los modelos en los cuales él no confrontó a su hijo. ¿Estás aquí todavía? Esto es muy interesante, porque modelos son poderosos. Y es como el chico que crece en un hogar donde ve que papá le golpea a mamá y hay tanto odio en su corazón que dice, yo cuando me case jamás voy a tocar siquiera a mi esposa de esa manera. Pero cae en el otro extremo, no confronta. Entonces deja pasar cualquier situación. ¿A dónde te quiero llevar? Compasión es necesaria, pero confrontación también. Y un padre sabio sabe cuándo perdonar y cuándo confrontar.
En el pasaje del hijo pródigo se manifiesta perdón cuando hay un arrepentimiento genuino, pero confrontación cuando hay un corazón arrogante. Dios nos está llamando realmente a que restauremos el modelo de familia. Y que no importa las condiciones que ahorita tengas, hay modelos aquí en tu casa restaurando tu vida, excelentes papás. Y así como el hijo pródigo dice que buscó al padre, no esperes que los papás te busquen, busca modelos, busca modelos sabios de paternidad. Con esto cierro. La cita que les di de Malaquías, dice el 4:6 de Malaquías: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué había visto Malaquías desde hace muchos años atrás? Estos tiempos de una sociedad huérfana, donde nuestros hijos y nuestras hijas tienen hambre y sed de papá. Pero este es el modelo. Él hará volver el corazón de los papás. Recuerden que el pasaje se refiere al género masculino, aquí, específicamente en este pasaje. El corazón de los papás a los hijos y como consecuencia de los hijos a los padres. ¿De acuerdo? Dale un fuerte aplauso a la palabra. Tell me, how did I get here? I can't breathe, 'cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart. Oh, where do I start again? But I know that even when I fall so hard,